Bueno, gloria a Dios por esta preciosa mañana que el Señor nos regala. Gracias porque nuevas son las misericordias de Dios cada mañana y hoy tenemos esta oportunidad de escuchar su palabra. No olvidemos que la palabra de Dios es espiritual y por ende necesitamos recibirla por el Espíritu. La palabra de Dios dice que el Espíritu habla a nuestro espíritu y es lo que hoy vamos a hablar. Y esta mañana he titulado la enseñanza que Dios quiere para nosotros es palabra fiel, palabra fiel. Yo quiero que vayamos un momentico a Juan capítulo 8, versículo 32, 31, 32. Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Dice la palabra de Dios así, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Algo que debemos nosotros siempre tener en cuenta es que como creyentes que somos en Jesucristo, tenemos que escuchar su palabra. Esa palabra que nos da, que es palabra fiel, es palabra que debemos de guardar. Porque si nosotros escuchamos su palabra porque creemos en él y guardamos esa palabra, dice que verdaderamente somos sus discípulos. Y como discípulos, Dios dice que vamos a conocer la verdad y esa verdad nos va a hacer libres. O sea, la palabra fiel o la palabra de Dios viene a su vida y a mi vida es para que la guardemos y esa palabra guardada traiga verdades que nos hacen libres. Pero hoy en día, en un mundo con tanto caos, con mentira, donde a lo bueno le están diciendo malo y a lo malo le están diciendo bueno, donde todos quieren comprometerse con Dios, pero a su manera, debemos saber con quién o con qué palabras que debemos ser fieles y así permanecer en esa verdad que definitivamente nos hace libres. Usted y yo, que esta mañana Dios ha permitido que estemos en este lugar a escuchar su palabra, porque palabra fiel es la palabra de Dios. Quiere enseñarnos Dios por medio de su palabra 4 cosas que tenemos que aprender de esa palabra fiel. Vayamos a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 11 y 13. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 11. Mire lo que dice la palabra de Dios. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Vemos 4 cosas que Dios nos está enseñando por medio de la palabra fiel. Y dice, palabra fiel es esta, ahí en el versículo 11. Y lo primero que Dios nos quiere enseñar ahí es que si somos muertos con Jesucristo, también viviremos con Él. Mire, algo que usted y yo tenemos que aprender es que para ser muertos con Jesucristo debemos renunciar a todo. Negarnos a nosotros mismos. Es saber que esto nos llevará aún a desagradar a muchos de nuestra familia, nuestros amigos, personas que quizás vamos a desagradar porque tenemos que morir a esas cosas, renunciar a muchas cosas, porque tenemos que morir con Cristo. Morir con Cristo es morir a lo que Dios quiere que muramos. Porque esto es lo que va a hacer que nosotros podamos vivir con Cristo. Mire, algo que usted y yo tenemos que aprender es que Dios nos quiere aptos para el reino.
Pero para eso tenemos que renunciar a muchas cosas, morir a muchas cosas. Y ese morir tiene que ser con Cristo. Porque de esa manera también viviremos con Él. Mire, esto se logra cuando nosotros entregamos en totalidad nuestro ser a Dios, a Jesucristo, y pasamos por las aguas como una señal de muerte para resucitar y vivir con Jesucristo. Veamos lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Vemos cómo la palabra de Dios me dice que cuando yo muero con Jesucristo, dice que algo que nos hace morir con Jesucristo es que cuando somos sepultados juntamente con Él, o sea, no solamente basta con morir, sino sepultar. Muchas cosas quizás se le han dado muerte, pero no se han sepultado. Y por eso muchas veces volvemos a tomar esas cosas que ya se han dejado, que ya se han dado por muertas, pero vuelven y como que reviven, porque no se han verdaderamente sepultado, como la palabra de Dios dice. ¿Y esto cómo lo hacemos? Cuando nosotros verdaderamente vamos a las aguas y hacemos eso y se lo entregamos a Cristo. Así dice que de esta misma manera nosotros, cuando hacemos esto, vamos a poder andar en una vida nueva. En una vida nueva. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a renunciar a muchas cosas, y cuando renunciamos a esas cosas es aprender a morir como Cristo murió, porque así también viviremos. Tendremos esa nueva vida. Miren lo que dice el versículo 8, Romanos 6, 8. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. O sea, esto tiene que ser muy importante para su vida y para mi vida. El saber que si muero con Cristo, a esas cosas que Él me pide, Él dice que voy a andar en una vida nueva. Y si muero con Cristo, también viviré con Él. Esto es palabra fiel. 2. Volvamos nuevamente ahí donde estábamos, a Timoteo. ¿Qué dice Timoteo? Nos está diciendo que palabra fiel es esta, en el versículo 2:11. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. O sea, estamos hablando de Cristo. Dice el versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. O sea que aquí hay una cosa poderosa. Dice, si sufrimos, también reinaremos con Cristo. Sufrir con Cristo es tener claro que por seguirlo vamos a padecer persecución, ultrajes, blasfemias, señalamiento. Pero si soportamos esto con paciencia, tendremos la seguridad de que con Él reinaremos. Esto es poder de Dios. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta sufrir por el Evangelio, no nos gusta sufrir por amor a Cristo. Pero sí queremos reinar, pero sí queremos ser bendecidos, pero sí queremos las cosas buenas. Pero cuando nos dicen, ay, que eso es un cristiano, mire, allá va la aleluya, allá va, así no somos capaces de soportarlo. ¿Qué dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14? Perdón, 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿qué somos? Dice que sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros.
Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero vosotros es glorificado. ¿A qué me está diciendo Dios aquí por medio de su palabra? Que si yo soporto o sufro persecución, sufro blasfemia, sufro señalamientos por Cristo, yo voy a reinar con Él porque voy a ser un bienaventurado. Y a lo mejor por los demás van a ser va a ser el Señor va a ser blasfemado, pero por nosotros tiene que ser glorificado. Tiene que ser glorificado. Ahí mismo en 2 Timoteo, miremos lo que dice. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3. Mire lo que dice. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. ¿Sí? Como Dios por medio de su palabra nos describe que nosotros tenemos que sufrir penalidades como buen soldado de Cristo que somos. Pero para esto no tenemos por qué enredarnos con las cosas de este mundo, para agradar a aquel que nos tomó, o sea, Jesucristo. Pero ¿cómo vamos nosotros a hacer esto? Dice que nos compara como un atleta que no es coronado, sino lucha legítimamente. Usted y yo tenemos que hacerlo de la manera legal, de la manera legítima, con justicia, porque al fin y al cabo la justicia es de Dios. Porque dice que para nosotros poder participar de los frutos, debemos trabajar primero. O sea, nosotros no podemos pretender reinar con Cristo si no sufrimos. Nosotros no podemos pretender reinar con Jesucristo si no padecemos juntamente con Él. Usted y yo tenemos que entender que si nosotros como hijos somos herederos y coherederos con Cristo, tenemos que padecer juntamente con Él. Mire lo que dice Romanos 8:17. Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos, ¿qué? Padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. Es que queremos las glorias, queremos las bendiciones, queremos reinar, pero no queremos padecer. Padecer por Cristo o sufrir por Cristo, Dios dice que nos llama bienaventurados y nos va a traer muchas glorias, nos va a traer muchas cosas buenas. Bueno, no dejemos de escuchar la palabra fiel que Dios tiene para nosotros. Por eso dice que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Lo estamos viendo, lo primero. Lo segundo es, si sufrimos, también reinaremos con Él. Mire, es necesario que usted y yo tengamos esto claro. Porque si no lo tenemos claro, no vamos a poder vivir en esta vida una vida plena, una vida llena de gozo, una vida llena de satisfacciones que Dios quiere darnos a nosotros como hijos. Es necesario, mis hermanos, entender la palabra fiel, la palabra que Dios nos está dando. 3. Ahí mismo en 2 Timoteo, donde estamos, mire lo que dice. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Ya lo vimos en la parte del 2. 3. Si le negáramos, Él también, ¿qué? Nos negará. Mire, yo creo que todos de una u otra manera negamos a Jesucristo. ¿O hay aquí alguno que dice que no lo niega? Hermanos, solo negamos. O usted obedece plenamente todo lo que Él nos dice que hagamos. No, hay muchas cosas que nosotros no las obedecemos al pie de la letra. Hay cosas que nosotros no las
estamos haciendo porque nos tenemos duda, porque tenemos miedo, porque nos sentimos incapaces, porque nos sentimos atemorizados, qué sé yo. Por eso muchos pretenden decir que no niegan a Jesucristo porque lo llaman Señor. Dicen ser cristianos, pero están negándose a recibir lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Una manera de nosotros negar a Jesucristo es negar su obra en la cruz. Es saber que Él ya lo dio todo por usted y por mí. Por eso dice que ya no es por obras, para que nadie se gloríe, sino por la fe en el Hijo de Dios. Por eso cuando usted no le cree, cuando usted dice que prefiere mejor pagar por el milagro, cuando usted dice yo prefiero mejor dar una ofrenda por el milagro, usted no está creyendo en la obra de Jesucristo, lo está negando. Entonces sí estamos negando a Jesucristo. Negar a Jesucristo es cuando nosotros le queremos ayudar en lo que Él ya hizo perfecto para Dios. Negamos a Jesucristo cuando verdaderamente lo seguimos a medias. Cuando queremos ayudarle en su obra. Cuando queremos decirle, Señor, usted le está quedando grande el convertir a mi esposa, a mis hijos, a qué sé yo, quien quiera que se convierta, y a veces necesita como que ayuda de nosotros porque como que le quedó grande todo. Eso es una manera de negarlo. Es como quererle ayudar a Él con las obras humanas. Qué error, qué falla. No es así. Negamos a Jesucristo cuando no hacemos la voluntad del Padre. Mire, cuando no hacemos la voluntad del Padre, estamos negando a Jesucristo. Por eso muchas veces dicen al final, yo no niego a Cristo. Él es mi todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cualquier adversidad, se nos olvida quién es el que nos fortalece. Lo estamos negando. Una manera de nosotros de estar negando a Jesucristo es cuando estamos escuchando doctrinas de hombres, siendo fieles a sus palabras e invalidando la palabra de Dios. Jesús le dijo eso a los judíos, fariseos hipócritas, de labios me honran, pero de corazón están lejos. ¿Por qué? Porque hablaban y decían, pero no hacían nada de las obras que Dios quería que se hicieran. Miren lo que dice Juan capítulo 7, 17. Juan capítulo 7, versículo 17. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi cuenta. O sea, cuando Jesús vino a predicar la palabra fiel, o a darnos una palabra fiel, Él vino a hacerlo no con su doctrina. Él vino fue a hablar de la voluntad del Padre, y por eso Él sabía que lo que hablaba no lo hablaba por su cuenta. Y por eso Él le decía a los discípulos y le decía a todo el que quisiera acercarse a Él, le decía, es que mis hermanos, mis hermanas, mis padres, son todos los que hacen la voluntad del Padre. Marcos 3:35. Vayamos un momentico a Marcos 3:35, por ahí. Marcos 3:35. Marcos 3:35. Mire, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. O sea, nadie que dice hacer la voluntad del Padre puede negar a Cristo.
para estar recibiendo doctrinas o palabras de hombres. Mire, hay dos maneras de negar a Jesús. Hay una manera que es diciendo: yo no creo en la obra, yo dudo, yo a veces hay incredulidad. Eso no hace que de pronto perdamos la salvación, porque a veces hay duda, porque a veces hay esos temores. Usted simplemente arrepiéntase y pídale a Dios que le ayude. Pero hay otro tipo de negación, es cuando usted se avergüenza. Y cuando usted se avergüenza, cuando usted lo niega ya con vergüenza, ahí es donde Cristo también nos va a negar a nosotros. Mire, muchas veces nosotros nos negamos a creer que Dios tenga ese poder, porque a veces nos volvemos incrédulos, nos falta fe, a veces hay esa duda. Pero como decía el padre de ese hijo endemoniado, que le decía a Jesús: ayuda a mi incredulidad. Ayúdame en incredulidad, porque a veces quiero creer y no creo. Pero cuando nosotros le negamos y nos avergonzamos, dice que Él también nos negará. Mire lo que dice Mateo, capítulo 10, versículo 33. Mateo 10, versículo 33. Mire lo que dice: y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, o sea, aquel que se avergüence. Aquel que se avergüence de Jesucristo, dice que yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué Jesús dice esto? Porque es que muchas veces nos avergonzamos por ser cristianos, por ser de Cristo, por ser evangélicos. A veces nos avergonzamos. ¿Usted tiene algo? No, ¿usted cómo que es cristiano? No, yo no ni siquiera me congrego. La Biblia nos muestra a un hombre que negó a Jesús. Un hombre llamado Pedro. Dice que lo negó 3 veces. Pero después de negarlo dice que lloró amargamente. Pero se arrepintió. Porque él, tras de que lo negó, pidió perdón. Pero hay otros que lo niegan y se avergüenzan. Y por eso Cristo también nos negará delante del Padre. Hermano, que esto no nos acontezca a nosotros, simplemente por no entender la palabra fiel. Palabra fiel es la que estamos hoy recibiendo de parte de Dios. Primero dice que si somos muertos con Cristo, también viviremos con Él. 2. Si sufrimos, también reinaremos con Cristo. 3. Si le negáramos, Cristo también, ¿qué? Nos negará. Volvamos nuevamente a Timoteo. ¿Qué dice Timoteo? Versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece, ¿qué? Fiel. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Mire, la infidelidad nuestra hacia el Señor no quita su fidelidad, pero sí hace que nosotros no recibamos nada. Mire, algo que tenemos que aprender en esto es que parece que hubiera como algo como que se contradijera. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Lo que pasa es que la fidelidad de Dios no es en nosotros, la fidelidad de Dios es en Cristo. Y yo le pregunto a usted, mi hermano,
Si usted está negando a Jesucristo, lo está rechazando, y si Dios es fiel en Cristo, ¿usted qué cree que Dios sigue siendo fiel contigo? No, Él no sigue siendo fiel contigo, Él sigue siendo fiel pero con su Hijo, con Jesucristo. Para que Dios siga siendo fiel con nosotros, tenemos que volver a Cristo, tenemos que entrar a Cristo, tenemos que reconciliarnos con Cristo, porque Él es el que nos reconcilia con el que es fiel. La fidelidad de Dios está sujeta a que estemos o no estemos con Cristo. Dios es fiel y permanece siendo fiel en Cristo porque en Él está todo, en Él lo dejó todo. Por eso dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él permanece fiel es en su Hijo, en Jesucristo, porque Él no puede negarse a sí mismo. La fidelidad de Dios es con el Señor, es con Jesucristo, es con su Hijo. Por eso dice que esa fidelidad de Dios va a permanecer allí en Jesucristo para cuando usted y yo nos arrepintamos y queramos volver a reconciliarnos, volvamos a Cristo y Él está ahí esperándonos porque Él es fiel. Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos a un lado a Cristo, cuando negamos a Cristo, cuando no morimos con Cristo, cuando no sufrimos con Cristo, pues no vamos a recibir nada, porque no vamos a poder ver su rostro. En pocas palabras, Dios nos dará la espalda. Y es más, Él va a mirar a ver qué va a pasar con nosotros por ser infieles. Mire, ¿sabe qué es lo que Dios le agrada de todo esto? Al final, es que su fidelidad está allí por si usted y yo nos arrepentimos, por si usted y yo definitivamente volvemos a Él y nos reconciliamos con Él. La fidelidad de Dios permanece es en su Hijo amado Jesucristo, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él sigue siendo fiel a pesar de nuestra infidelidad, pero la infidelidad de nosotros no hace que recibamos nada del Señor, a no ser que volvamos a Cristo, a no ser que nos arrepintamos y volvamos al que todo lo puede y todo lo hace. Por eso nos decía al comienzo que si creemos en Él y guardamos su palabra, seremos sus discípulos, que conoceremos la verdad nos hará libres. Pero hay que hacernos libres de creer que yo puedo hacer lo que yo quiera, volverme un infiel, porque aquí como Dios es fiel, Dios me ama, Dios sigue amándome. No, Él ama a su Hijo. Él ama a su Hijo y en Él es que es fiel. Todo aquel que es fiel con el Hijo, Dios permanece siendo fiel. El que es infiel con el Hijo, Dios le da la espalda. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32, versículo 18. Versículo 18. Vamos a leer desde el versículo... Sí, vamos a leerlo desde el 18. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de tu Dios, tu Creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Vemos cómo Dios aquí nos está hablando. Nos está hablando de que nos olvidamos de la roca. La roca es Cristo. Nos hemos olvidado de ese Creador. Nos
Nos hemos vuelto infieles. Y por eso hace que Dios encienda en ira por el menosprecio que hacemos a Él y a su Hijo. Y por eso dice que Él esconderá su rostro para ver cuál va a ser nuestro fin. Es más, nos compara con una generación perversa, como hijos infieles. Que Dios nos libre de volvernos en una generación perversa, en hijos infieles. Porque Dios no quiere que nosotros muramos y partamos de este mundo para ser condenados. Él quiere es para que seamos salvos. Porque esa es la fidelidad de Él, pero con su Hijo. En el Hijo está la fidelidad. Si usted y yo nos apartamos del Hijo, si usted y yo no morimos con el Hijo, pues ¿cómo vamos a vivir juntamente con Él? Si usted y yo no sufrimos, ¿cómo vamos a pretender reinar con Cristo? Si nosotros le negamos, Cristo también nos va a negar. Por eso dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Pero Dios va a permanecer fiel en su Hijo. Si usted no está muriendo con Cristo, si usted no está sufriendo con Cristo y usted lo está negando, pues nos estamos convirtiendo en unos infieles. Pero ¿sabe qué es lo bueno de todo esto, mi hermano? Que Dios permanece fiel. Nos está esperando a que tomemos conciencia y traigamos arrepentimiento. Arrepentimiento para volvernos a Él. Dice que Él estará siempre allí, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, de todo mal, lo malo que hayamos hecho. Mire lo que dice 1 de Juan capítulo 1. 1 de Juan capítulo 1. 1 de Juan capítulo 1, versículo 1. Mire lo que dice el versículo 9. Capítulo 1 de 1 de Juan, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, ¿Él es qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, ¿qué debemos nosotros de hacer para que Dios vuelva y nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad? Porque estamos pecando porque nos queremos morir con Cristo. Estamos pecando porque estamos negando a Cristo. Estamos haciendo lo malo porque no estamos sufriendo con Cristo. Estamos haciendo lo malo porque estamos siendo infieles. Pero Él dice que si confesamos nuestro pecado, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. No tenemos oportunidad de Dios. Tenemos la oportunidad. Nosotros somos los que tomamos o desechamos la palabra fiel, la palabra de verdad, la palabra que nos hace libres, la palabra que verdaderamente debemos de tener usted y yo como hijos del reino. Vemos cómo por medio de Timoteo, Pablo nos habla de que palabra fiel es esta. Que si nosotros primero somos muertos con Cristo, también viviremos con Él. 2, que si sufrimos, también reinaremos con Cristo. Que si le negáramos, Cristo también nos negará. Y 4, que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. No olvidemos que la palabra de Dios es espiritual y vida para nosotros los verdaderos hijos, la verdadera iglesia, el verdadero pueblo de Dios. Y Jesucristo es el único que tiene estas palabras de vida eterna. No hay otro.
solamente Jesucristo. Él es el único que nos da la palabra de verdad para darnos la libertad que necesitamos. ¿Cómo nosotros podemos entender todo esto? Por medio del Santo Espíritu de Dios, porque es que el Espíritu de Dios es el que Dios dejó para enseñarnos la palabra. El Espíritu Santo de Dios fue el que Dios estableció para que nosotros pudiéramos discernir, entender y poner por obra la palabra de Dios. Pero eso dice que este Espíritu Santo no lo tiene el mundo, sino que lo tenemos nosotros, para poder entender las cosas espirituales, porque la palabra de Dios es espiritual y es vida. Por tal razón debemos creerle, conocerle y permanecer en Jesucristo. Por tal razón, hermanos, usted y yo tenemos que creerles a Jesucristo, tenemos que conocerles a Jesucristo, tenemos que permanecer en Jesucristo. Él es el Hijo del Dios viviente, es el único que tiene palabras de vida eterna. No hay nadie más. Mire lo que dice Juan capítulo 6, versículo 63. Juan capítulo 6, versículo 63. ¿Qué dice? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Son espíritu y son vida. Bien, si usted y yo pretendemos recibir la palabra en la carne, hermanos, eso para nada aprovecha. Hay que recibirlo en el espíritu. En el espíritu. Porque el espíritu es el que va a recibir lo que viene del Espíritu de Dios. Y por eso ahí nos está diciendo que las palabras que Dios o que Cristo nos está hablando son espíritu y son vida. O sea, la palabra de Dios, la palabra fiel, la palabra de verdad, se tiene que volver un estilo de vida en mi vida. Porque eso es lo que al final va a hacer que usted y yo verdaderamente avancemos o no avancemos. Que tengamos vida o no tengamos vida. ¿Qué dice ahí el versículo del mismo Juan 6, versículo 68? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le decía a Pedro? En esa conversación ahí decían ellos que ellos no tenían a quién más ir, porque solamente Cristo era el que tenía palabras de vida eterna, porque la palabra de Dios es vida eterna, produce vida eterna, nos da vida eterna. Porque cuando se cree en Jesucristo, cuando se conoce quién es Cristo, y sabemos que Él es el Hijo del Dios viviente, empezamos a creer en su palabra. Empezamos a creer que la palabra que Él da, la palabra que Él ofrece, es fiel y verdadera. Es fiel y verdadera. Por eso es la única que trae libertad. Por eso es la única que nos puede hacer libres. Algo que usted y yo tenemos que recordar siempre es que la fe única y exclusivamente viene es por el oír de la palabra de Dios. ¿O no? La fe viene es por el oír. ¿Sabe oír qué? La palabra de Dios. Aquí no se trata de oír al pastor, no se trata de oír al evangelista, no se trata de oír doctrinas de hombres, no se trata de oír fábulas, cuentos. No. Se trata de oír la palabra de Dios. Por ahí es donde viene la fe. Porque la palabra es la que me da vida, la palabra es la que me da libertad, la palabra es la que me da a mí esperanza, la palabra es la que me da a mí el poder decirle a la circunstancia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Cuando yo tengo verdaderamente un oído para escuchar la palabra de Dios, voy a permanecer, voy a conocer y voy a permanecer en la fe verdadera. Pero esto viene cuando yo escucho la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces no todos obedecemos a esa palabra de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque no se cree en el Evangelio, en las buenas nuevas de salvación, en las nuevas nuevas del reino. Y por eso muchas veces entramos en situaciones difíciles. Hermano, usted y yo tenemos que ser de los que creemos en la palabra de Dios, porque es a la que nos va a traer fe. ¿Qué dice Romanos capítulo 10? Romanos capítulo 10, versículo 8. Mire dónde está la palabra. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. O sea que cuando a mí me preguntan ¿dónde está la palabra de Dios? Lo que yo tengo que responder no es decir, no está aquí en la Biblia. Esa es la palabra de Dios, claro que sí. Pero esa palabra de Dios, como yo la estoy escuchando, esa palabra de Dios dice que está más cerca de lo que yo creo. Y dice que está en nuestra boca y en nuestro corazón. Esto para que no digamos que no podemos hablar la palabra. Es que tiene que estar cerca. Porque es que muchas veces decimos, no es que yo no la entiendo, no la conozco, no. Pero es que Dios nos está diciendo que para yo poder tener la palabra, tengo que tenerla en mi corazón. ¿O acaso no dice que de la abundancia del corazón habla la boca? Pero mire lo que dice ahí mismo, en Romanos 10, versículo 16. Dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios. O sea que lo que usted y yo necesitamos es oír la palabra de Dios. Para que eso se vaya guardando en nuestro corazón. Para que cuando vayamos a hablar, o cuando vayamos a sacar palabras de fe, podamos nosotros verdaderamente decir, palabra fiel es esta. Hermano, no recordemos que palabra fiel es la palabra de Dios. Y por eso Pablo le decía a Timoteo, palabra fiel es esta. Que si morimos, que si somos muertos con Cristo, también viviremos con Él. Que si sufrimos, también reinaremos con Cristo. Que si le negáramos, Cristo también nos negará. Que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Usted y yo, hermanos, verdaderamente permanezcamos confiados y seguros de que cada vez estamos siguiendo una palabra de verdad, una palabra que viene del Espíritu a nuestro espíritu. Porque eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Mire lo que dice Hebreos capítulo
4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El poder de Dios es esto. La palabra de Dios es viva y eficaz, hermano. Usted y yo tenemos que permanecer en esta palabra viva y eficaz, la palabra fiel, la palabra que Dios nos habla, es palabra de verdad que trae libertad. Hermanos, hoy Dios nos ha hablado palabra fiel. Que usted y yo hoy al salir de este lugar verdaderamente estemos convencidos de que venimos es a escuchar palabra fiel, la palabra que Dios quiere traer a su vida y a mi vida, que haga cambios, que haga transformación, que traiga renovación, pero que también traiga arrepentimiento y conversión. Que nuestro Señor Jesucristo nos ayude siempre a seguir fieles a Él. Que el Espíritu Santo de Dios nos ayude siempre a discernir las cosas. Tengamos siempre presente que Dios es el que conoce y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Usted y yo no podemos pretender engañar a Dios. Usted y yo no podemos pretender burlarnos de Dios. Usted y yo lo que tenemos que es buscar siempre la manera de ser fieles a la palabra de Dios. Oremos, hermanos, por esta palabra que el Señor nos ha regalado esta mañana. Ahí disponga su corazón para hacer una oración por esta palabra que Dios nos ha regalado esta mañana. No olvidemos que victoriosos en Cristo somos. Padre eterno, glorifico tu nombre y exalto tu nombre. Palabra fiel la que nos regalas, palabra fiel la que tú nos das. Gracias por tu Hijo, porque tu Hijo es el que nos da a nosotros verdaderamente la oportunidad de acercarnos a ti confiadamente. Gracias por ese sacrificio que tu Hijo hizo en la cruz, en el Calvario, para darnos la oportunidad de entrar, Señor, delante de ti y hacer oraciones conforme tú las quieres. Gracias por tu Santo Espíritu que nos enseña a orar como conviene. Gracias por tu palabra que es verdad. Gracias por tu palabra que es fiel. Gracias por tu palabra que es viva y es eficaz. Gracias porque es ella nuestro sustento. Gracias porque es por tu palabra que hoy podemos nosotros estar aquí, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en tus verdades. Ayúdanos, Señor, a comprometernos es con tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a no olvidar, Padre amado, que la palabra es espiritual y es vida para nosotros sus hijos, para nosotros la iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer siempre escuchando la palabra, porque la fe va a venir por el oír tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir confiando cada día más que tú es el que va adelante de nosotros como poderoso gigante. Que tu palabra sea a nosotros, Señor, nuestro mejor sustento, nuestra comida, nuestro alimento, Señor. Tú me enseñas, Padre amado, en tu palabra en Mateo 4:4, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y que hoy tu palabra esté en nuestro corazón para que hable en la boca. Tu palabra me enseña que la abundancia del corazón abra la boca. Que hoy la abundancia de nuestro corazón sea, Padre amado, de intenciones correctas, de pensamientos correctos. Que sea llena de tu palabra, de tus verdades, de lo que es tuyo, Señor.
Gracias por tu sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, nos purifica y nos hace aceptos delante de ti. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por enseñarnos, instruirnos, por hablarnos a nuestro espíritu. Que hoy esta palabra quede sembrada como una semilla y que a su tiempo dé su fruto. Y declaro en el nombre de Cristo Jesús que ese fruto será el 100 por 1 para gloria y honra de tu nombre. Padre, que hoy salgamos de este lugar victoriosos en Cristo y que la gracia y la paz de Jesucristo continúe con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, pueblo, vayamos en paz y que la gracia y la paz de Jesucristo esté con cada uno de nosotros para gloria y honra de su nombre. Amén y amén.